Para los visitantes del Parque Hwangi, en el noroeste de Zimbabue, un safari a pie es visto como una experiencia única en la vida. Pero para Quinn Swales, un guía profesional zimbabuense de 40 años, era su día a día y adoraba cada segundo de su trabajo. Nacido en Treloni, en el norte de Zimbabue, Quinn había trabajado como piloto antes de dedicarse a guiar safaris de vida silvestre. En Zimbabue, los guías son entrenados con rigurosidad, y Quinn no era la excepción. Conocía el Parque Hwangi como la palma de su mano. Era su oficina. ¿Y qué oficina? El Parque Hwangi es el más grande de Zimbabue, con una extensión de 14.650 kilómetros cuadrados. Alberga 4 de los 5 grandes: elefante, león, leopardo y búfalo. También es hogar de la mayor población de perros salvajes de África, ofreciendo a los turistas oportunidades excepcionales para avistar fauna y capturar fotos inolvidables. Es sin duda uno de los mejores lugares para experimentar la naturaleza salvaje de África en todo su esplendor. Sin embargo, el parque había ganado fama por razones trágicas un mes antes. Cecil el león había acaparado titulares al ser cazado ilegalmente por el dentista estadounidense Walter Palmer. Cecil era un imponente macho de 13 años, considerado la joya de Hwangi. El incidente desató indignación mundial cuando se reveló que Palmer disparó a Cecil con un arco y flecha, y lo rastreó durante más de 40 horas antes de rematarlo con su rifle. Este acto de crueldad no pasó desapercibido para los guardabosques y guías que se esforzaban en proteger a los animales, mientras brindaban a los turistas una experiencia segura de observación de vida silvestre. Quinn estaba ahí para disfrutar de la vida silvestre y permitir que sus invitados vivieran la misma experiencia, no para destruirla. La mañana del lunes 24 de agosto de 2014, Quinn guió a un grupo de huéspedes del campamento Hwangi en un safari fotográfico a pie. Con la luz del amanecer apenas asomando en el horizonte, el grupo avanzaba con entusiasmo a través del matorral. El aire aún era frío, pero no pasó mucho tiempo antes de que Quinn notara algunas huellas en el suelo arenoso. En los bordes de la sabana abierta, había señales claras de que sus invitados estaban a punto de tener una experiencia inolvidable, y probablemente una oportunidad fotográfica única. Eran huellas grandes, y Quinn las identificó como de león. También sabía a qué manada pertenecían. Con los años, había llegado a conocer a los leones individualmente, algo que siempre impresionaba a los turistas. El grupo avanzó con cautela por el borde de la hierba marrón, siguiendo las huellas, hasta que Quinn se detuvo. Todos los invitados se quedaron quietos, en fila, detrás del guía. Con un gesto silencioso, Quinn se llevó un dedo a los labios y luego señaló la manada de leones, que descansaba en campo abierto a cierta distancia. Los 6 turistas que guiaba quedaron maravillados ante la vista. Los leones parecían tan pacíficos y tranquilos, sin preocuparse por nada en el mundo, bañados en la luz de la mañana. Pero la calma estaba a punto de romperse. Los leones habían notado la presencia del grupo, pero no parecían molestos. A esa distancia no los consideraban una amenaza. El grupo permaneció inmóvil y en silencio, algunos tomando fotos. Entonces el león macho llamado Naksaha se levantó. Claramente no estaba contento con la intrusión. Comenzó a caminar hacia el grupo con determinación, y los turistas sintieron la adrenalina correr por sus venas. Podían ver la imponente melena desgreñada del león y la feroz intención en sus ojos brillantes. No corría, pero sus pasos eran firmes y decididos. No había dónde esconderse en la vasta sabana africana, sin vehículos ni campamentos cercanos, y el león seguía acercándose. Aunque los corazones de los turistas latían con fuerza y sentían el impulso de correr, Quinn había vivido esta situación muchas veces antes. No sentía miedo. Era un guía experimentado y sabía exactamente qué hacer. Su prioridad era la seguridad de sus invitados. Les habló con calma y firmeza, diciéndoles qué hacer. Ellos escucharon con atención, con los ojos muy abiertos.
Les ordenó que se pusieran detrás de él y permanecieran completamente inmóviles. A medida que el león se acercaba, cruzó el límite de seguridad que Quinn consideraba aceptable. En ocasiones anteriores, los leones se detenían después de una corta distancia y regresaban a su manada, pero esta vez el umbral fue superado. El león macho se detuvo, los observó con ojos fijos. Mientras el león se mantenía en su lugar, Quinn aprovechó para detonar un Bear Banger, un dispositivo que emite un fuerte estallido. El sonido resonó en la sabana, silenciando a las aves, y el león saltó, alejándose en ángulo del grupo. Parecía que todo había terminado y todos soltaron un suspiro de alivio. No perdieron de vista al león, pero creían que el peligro había pasado y que esta sería una historia más para contar riendo junto a la fogata. Pero la historia estaba a punto de dar un giro siniestro. De repente, el león giró y se lanzó a toda velocidad hacia Quinn y los 6 turistas. Todos quedaron paralizados por la sorpresa. Justo cuando pensaban que el peligro había pasado, el terror volvió con fuerza. Esta vez no era una carga falsa, y Quinn no tuvo tiempo de disparar su rifle. Se quedó quieto, mirando directamente al león que se abalanzaba sobre él. Con el 60% del peso de un león compuesto por músculo, estos depredadores son una fuerza imparable, con los machos alcanzando hasta 225 kilogramos. Son poderosos, rápidos y temibles. El león cubrió la distancia en segundos, su pelaje beige marrón brillando bajo el sol matutino, su enorme melena rebotando en sus hombros mientras cargaba hacia adelante. Quinn no traicionó a sus invitados. Se quedó firme, incapaz de disparar un solo tiro. Se mantuvo en la línea de fuego, recibiendo el peso total del ataque para proteger a los suyos. En el último segundo, el león saltó y derribó a Quinn al suelo. Su cabeza golpeó contra la tierra seca mientras intentaba defenderse del colosal depredador, pero el león lo aplastó, presionando su cabeza contra el suelo. El polvo se levantó en medio de la confusión, y el león mordió el cuello y el hombro de Quinn. El guía no pudo detenerlo. El peso del león y la ferocidad de su mordida eran abrumadores. Quinn solo pudo forcejear, tratando de proteger su rostro y cuello. La sangre brotaba de sus heridas, y el grupo no podía hacer más que gritar al león en un vano intento de detenerlo. Segundos después, el león saltó de Quinn y regresó a su manada, pero en ese breve pero devastador ataque, el daño ya estaba hecho. Cuando el león se alejó lo suficiente, los demás corrieron hacia Quinn. Intentaron hacerle primeros auxilios, pero los colmillos del león habían cortado sus arterias, y Quinn se había desangrado en cuestión de segundos. Yacía flácido e inerte en el suelo, a solo metros de los animales que tanto había admirado y protegido. El grupo tomó la radio de Quinn y se comunicó con el campamento. Los guardabosques llegaron rápidamente, pero Quinn fue llevado de inmediato. Lo que comenzó como una tranquila mañana se convirtió en una tragedia inimaginable. Los turistas no sufrieron daños físicos durante el ataque. Tuvieron suerte de que el león no se volviera contra ellos. Fue una pérdida devastadora. David Carson, el gerente general del campamento Wongi y guía profesional durante más de 2 décadas, elogió las heroicas acciones de Quinn. Dijo sobre él: pagó el precio más alto por hacer el trabajo que amaba en un lugar que conocía tan bien. Quinn era un guía excepcional, y su pasión y respeto por la vida silvestre se reflejaban en su trabajo. La última foto que publicó en su Facebook fue de Cecil el león, quien fue cazado sin piedad por Walter Palmer. Chris era un tipo experimentado en el aire libre y un trampero experto. Solía colocar trampas en Alaska y era un verdadero conocedor de la supervivencia y el armamento. Le encantaba la soledad que le brindaba la naturaleza y la aventura de vivir de la tierra en el gran aire libre. En febrero de 1939, se dirigió a la isla del Príncipe de Gales, que abarcaba unos 2.500 kilómetros cuadrados.
Hoy en día es famosa en el turismo por sus increíbles senderos para caminatas, camping y pesca. Christ siguió el río Thorn hacia arriba hasta sus sitios favoritos de trampeo. Llevó suficientes provisiones para sobrevivir un par de meses en la naturaleza. Había comprado recientemente un revólver Smith & Wesson 357 Magnum de última generación. Esto le habría costado alrededor de $1,500 en el dinero actual. Eran relativamente nuevos en ese entonces, tal vez solo se habían fabricado 5,000 hasta entonces. Pero Christ era un experto en armas y sabía la importancia de llevar una pistola así al aire libre. Caminó a través de la nieve junto al río. Después de 16 kilómetros, finalmente llegó a su cabaña. Este sería su hogar durante los próximos meses. Desempacó sus cosas y encendió un fuego. La pequeña cabaña se calentó rápidamente y Christ se acomodó a la vida en la naturaleza. Durante las siguientes semanas, continuó con su rutina diaria de revisar las trampas del día anterior y poner nuevas. Salía de la cabaña cada día, conociendo bien el área. Le gustaba la emoción de atrapar animales y luego llevarlos a la cabaña para desollarlos y despiezarlos. Tenía una colección impresionante y no desperdiciaba nada de cada animal. El 2 de marzo, Christ salió de su cabaña para no volver jamás. Empacó para el día. Llevaba su pistola en la funda y su cuchillo en el cinturón. La nieve comenzaba a derretirse y el follaje del bosque empezaba a despertar, ya que la primavera se acercaba. Lo siguiente se basa en pruebas circunstanciales presentadas por los investigadores de la época. Es una de las pocas explicaciones sobre la desaparición de Christ, y la dramatización de la historia se ha basado en incidentes similares y lo que se sabe sobre los ataques de animales. Christ había caminado unos kilómetros desde su cabaña. Estaba revisando las trampas que había colocado a lo largo del río Thorn. Su pequeño bote de remos estaba atado en el río. No podía usarlo aún, ya que el lago seguía congelado, pero sería útil a medida que el clima se calentara en las próximas semanas. Así podría pescar en medio del lago y moverse más fácilmente al otro lado. Mientras se acercaba al lago, escuchó un ruido. Se detuvo en seco y aguzó el oído, prestando atención. Desabrochó su revólver de la funda y lo cargó. Pero mientras lo hacía, notó que el muelle principal estaba roto. Descargó el arma, guardó las balas en su bolsillo y revisó nuevamente el muelle. Mientras lo hacía, escuchó otro sonido. Miró hacia arriba y vio la imponente silueta de un lobo a unos 90 metros de distancia. Estaba medio escondido detrás de un árbol, con los ojos fijos en Christ. Lo estaba observando. Christ retrocedió lentamente. Su revólver ya no le servía de nada. Lo volvió a colocar en su funda sin apartar la vista del lobo. Estaba en una zona de árboles pequeños, eran delgados y enclenques. Sabía que no podría trepar uno si el lobo avanzaba, pero había árboles más grandes del otro lado del lago donde podría refugiarse. Había visto lobos antes. En el pasado eran tímidos y se asustaban rápidamente. Generalmente los veía de reojo mientras huían, asustados por su presencia. Pero esta vez era diferente. El lobo era audaz y descarado. Lo estaba cazando. Luego, para su horror, notó otro lobo entre los árboles a su derecha y otro a su izquierda. Estaba rodeado. Los lobos comenzaron a avanzar hacia él. Retrocedió sobre el lago congelado. La nieve crujía bajo sus pies. Sacó su cuchillo de la funda y lo sostuvo frente a él. Era su única defensa. Con el corazón acelerado, retrocedió lentamente sobre el hielo. Mientras la manada de lobos lo seguía y salía de los árboles, Christ decidió echar a correr. Era un hombre en forma, de 40 años y en buena condición física. Lanzó su mochila sobre el hielo y corrió hacia el otro lado del lago. En cuanto empezó a correr, el instinto de los lobos se activó y lo persiguieron de inmediato. Pisándole los talones, cubrieron el lago congelado en poco tiempo. Christ casi llega al otro lado y trató desesperadamente de trepar un gran árbol. Cuando saltó hacia una rama baja, uno de los lobos saltó sobre él. Lo agarró y lo arrojó al suelo. Christ intentó defenderse con su cuchillo,
Dio varios golpes, pero eran demasiados. El ataque duró minutos. Fue feroz y brutal. Luego, Christ quedó inmóvil. No fue hasta 4 meses después, en julio, que se reportó su desaparición. Sabían que solía salir a cazar durante meses en Alaska, por lo que su desaparición no se notó de inmediato, pero sus amigos se preocuparon cuando no supieron nada de él desde marzo. El comisionado de los Estados Unidos envió a 2 hombres a buscar a Christ. Encontraron su cabaña y registraron el área a fondo. Hallaron su bote de remos aún amarrado río arriba del lago, pero no había rastro del cazador. Decidieron que una búsqueda de Christ, si había fallecido, sería inútil entre todo el follaje de verano. Recogieron sus pertenencias de la cabaña y las enviaron de regreso a Ketchikan, de donde era Christ. Los amigos de Christ estaban descontentos con el resultado de la búsqueda. Exigieron que se hiciera más para encontrar a su amigo, así que organizaron otra expedición de búsqueda. La expedición fue liderada por el ex guardabosques W.R. Selfridge. Llevó equipo para dragar el fondo del lago en caso de que su cuerpo estuviera allí. Pero ya era octubre. Esto fue 7 meses después de que se creía que Christ había salido por última vez de su cabaña. Su búsqueda fue increíblemente exhaustiva. Encontraron la cabaña el 30 de octubre y casi una semana después, el 5 de noviembre, hallaron lo que creían que eran algunos de los restos de Christ y ropa desgarrada. Es posible que Christ haya muerto de un ataque cardíaco u otra enfermedad, pero la evidencia sugiere que fue perseguido y luego devorado por una manada de lobos. Las piezas de información más importantes que se descubrieron fueron el cuchillo envainado y el revólver. El cuchillo tenía marcas de mordedura de lobo en su mango y fue encontrado en la orilla del lago, no en su funda, junto con algo de ropa desgarrada. Se hallaron fragmentos de hueso y un cráneo casi completo a 45 metros, junto con el revólver enfundado. Es posible que un lobo haya sacado el cuchillo de su funda de cuero y lo dejara en la orilla mientras carroñaba los restos de Christ, pero parece más probable que Christ sacó el cuchillo de su funda para usarlo él mismo. No había forma de rastrear a los lobos responsables ni de tomar muestras de ADN para verificar el ataque. Su caso sigue siendo un misterio en gran medida, pero la hipótesis de un ataque de lobos, dado lo que se encontró, parece una explicación plausible. En el momento de la investigación no se habían registrado muertes causadas por lobos. Lo que se cree que fueron los restos de Christ fueron recogidos y enterrados en el cementerio de Ketchikan. No hay fecha de nacimiento en la tumba, ni de muerte. Esos detalles permanecerán desconocidos, al igual que la explicación de su última y desafortunada desgracia increíble. Era el 6 de julio de 2011. Brian y Marilyn Matayoshi, una pareja en busca de aventura, estaban dando un paseo por el Parque Nacional Yellowstone. Caminaban por el sendero del lago Wapiti, en el lado oeste del parque en Wyoming. El día era perfecto. Llevaban cámaras, binoculares y Marilyn cargaba una mochila con agua y un suéter extra. La pareja se detuvo para disfrutar del paisaje, espiando entre los árboles en busca de aves raras como el águila pescadora, el halcón peregrino y el águila calva. La serenidad de la naturaleza los envolvía mientras disfrutaban del sol veraniego en silencio. Después de 1 hora y media se encontraron con otro senderista que les advirtió sobre un oso pardo con 2 crías a solo 500 metros adelante. Brian y Marilyn agradecieron la advertencia y continuaron su camino. Estaban emocionados por la oportunidad de fotografiar a uno de estos gigantes de la naturaleza. Entre los árboles vieron una escena impresionante. Una osa con sus crías paseando lentamente por un prado verde. Brian y Marilyn levantaron sus cámaras, capturando cada momento mientras las crías jugaban y la madre avanzaba con tranquilidad. Después de tomar una buena cantidad de fotos, decidieron volver. Un poco más adelante, el aumento en los mosquitos les hizo decidir regresar.
El aire estaba húmedo y se pasaron el tiempo apartando los insectos de sus caras y rasguñándose el cuero cabelludo y los brazos desnudos. Mientras regresaban, volvieron a ver a los osos, pero esta vez estaban mucho más cerca del sendero. Lo que antes parecía seguro ahora se tornaba aterrador. El gran oso grizzly estaba a menos de 100 metros y se acercaba rápidamente. Marilyn y Brian, paralizados por el miedo, sabían que tenían que actuar rápido. Las señales en el sendero advertían sobre los peligros de los osos. No moverse, no hacer ruido. Y si el oso atacaba, tumbarse boca abajo con las manos detrás del cuello para protegerse. Pero con un depredador de 150 kilogramos corriendo hacia ellos, resistir el impulso de huir era casi imposible. Brian gritó, ¡corre!, y ambos salieron corriendo a toda velocidad por el sendero. Gritaban en desesperación esperando que alguien los escuchara. Nadie apareció. Marilyn pensó que tal vez podrían escapar. Creyó que la retirada rápida estaba funcionando, pero al mirar por encima del hombro, vio que el oso estaba más cerca de lo que imaginaba. Corrieron casi 200 metros antes de que el oso los alcanzara. Marilyn se desvió del sendero y se escondió detrás de un árbol caído, justo a tiempo para ver al oso atacar a Brian con una potente zancada. Brian cayó al suelo gritando de dolor. La garra del oso lo había golpeado en la cabeza, dejándolo aturdido y mareado. Los cachorros de oso se unieron a la persecución, gruñendo mientras su madre mordía la pierna de Brian justo encima de la rodilla. La herida fue brutal. Marilyn, paralizada por el terror, observó la escena horrenda desde una distancia cercana. Para su horror, el oso se dirigió hacia ella. No había forma de que el árbol caído la protegiera. Sin poder huir, Marilyn se tiró boca abajo en el suelo temblando de miedo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cerró los ojos, rogando que el oso la dejara en paz, pero no fue así. El oso levantó a Marilyn por su mochila y ella jadeó, apenas logrando emitir un sonido. Creyó que este sería su último momento. Una lágrima se deslizó por su mejilla y el oso la dejó ir. Marilyn esperó inmóvil unos minutos eternos, asegurándose de que el oso se hubiera ido. Luego se levantó rápidamente y corrió hacia Brian, quien yacía inmóvil en el sendero. Sacó su teléfono móvil, pero no tenía señal. Marcó el 911 sin éxito y gritó pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados resonaban en el bosque. Intentó llamar a los servicios de emergencia con su teléfono, marcando el 911 21 veces hasta que finalmente otro senderista la encontró. Afortunadamente, este tenía señal y llamó a los servicios de emergencia. Pero ya era demasiado tarde para Brian. No hubo nada que hacer para salvarlo. Brian y Marilyn cometieron el error fatal de no seguir los protocolos estándar para encuentros con osos. Respetaron la vida salvaje, pero su falta de preparación le costó la vida a Brian. El Servicio Nacional de Parques está trabajando para educar mejor a los visitantes sobre los encuentros con osos. El consejo general es mantener la calma, hablarle al oso de manera tranquila, no hacer movimientos bruscos ni ruidos, y alejarse lentamente del lado. No se debe subir a los árboles ni quitarse la mochila. Si el oso sigue atacando, tumbarse boca abajo en el suelo y proteger el cuello y la cabeza con las manos entrelazadas. El oso que atacó a Brian y Marilyn no fue aniquilado, ya que se determinó que el ataque fue defensivo. Sin embargo, solo 2 meses después, otro senderista fue encontrado destrozado y muerto, y las pruebas de ADN indicaron que el mismo oso estaba involucrado en ambos ataques. Trágicamente, los guardabosques decidieron sacrificar a la osa de 7 años que solo estaba protegiendo a sus crías. Después de la muerte de Brian, Marilyn revisó las pertenencias de su esposo. Encontró las fotos de su cámara, un registro de unas vacaciones que se tornaron trágicamente oscuras. Había perdido a su compañero de toda la vida. Mirando las fotos con lágrimas en los ojos, Marilyn vio la última imagen que Brian tomó.
el oso y sus crías en un prado bajo el sol dorado. Menos de 20 minutos después, Brian habría pronunciado su última palabra: corre, antes de enfrentar su espantosa desgracia increíble. Cubriendo casi 600 acres de tierra, la reserva Abshawa es una de las reservas naturales más grandes de Nueva Jersey y está a menos de 80 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Es un escape popular para aquellos que esperan dejar el bullicio de la ciudad por un ambiente más relajante. La protección de la Fundación de la Conservación de Nueva Jersey ha permitido que el área florezca con robles, arces y una gran diversidad de especies animales y aves. Uno de los habitantes más grandes de esta reserva es el oso negro, y sus números están en aumento, llegando a casi 2.500 individuos. Estos osos son considerablemente más pequeños y menos agresivos que sus primos pardos, y tienen menos probabilidades de causar conflictos, y, generalmente, se mantienen dentro de su propio territorio. Desafortunadamente, a medida que su hábitat ha aumentado lentamente en popularidad como destino de senderismo, cada vez más personas han entrado en su hábitat con poco o ningún conocimiento del peligro al que se están exponiendo. Darsh Patel era un estudiante de 22 años que estaba estudiando tecnología e informática en la Universidad de Rutgers. El 21 de septiembre de 2012, Darsh y 4 amigos decidieron ir de excursión a la reserva Abshawa. Todos habían visitado la reserva individualmente en el pasado y eran ávidos entusiastas de la naturaleza, por lo que estaban bastante seguros de sus propias habilidades. Después de empacar sus bolsas con sus esenciales, partieron al día siguiente utilizando varios mapas de parques y senderos. Comenzaron a caminar a las 8 de esa mañana y recorrieron el primer bucle del sendero, tomando fotos con sus teléfonos celulares de los alrededores y de cualquier animal que encontraron en el camino. Pudieron capturar algunas imágenes de los ciervos que pastaban en los campos cercanos, seguros en el conocimiento de que las cercas para ciervos mantendrían cualquier cosa fuera de su camino. Se equivocaron. Había algunas áreas desprotegidas, y ciertos depredadores sabían exactamente cómo aprovechar estos puntos débiles. Mientras el grupo terminaba el primer bucle, uno de los chicos gritó de repente que podía haber un gran oso negro acechando a la distancia. Emocionados, todos se volvieron hacia el risco al que él estaba señalando, pero no pudieron ver nada ya que el oso ya se había ido. Alguien sugirió que deberían regresar al risco para intentar ver más de cerca al animal, pero los demás decidieron que no sería inteligente arriesgarse a acercarse a un oso que ya no podían ver. Después de todo, podría estar en cualquier lugar. En cambio, continuaron caminando por el sendero, manteniendo un ojo hacia afuera en busca de otro posible avistamiento de oso y esperando que esta vez pudieran capturar al animal dentro del lente de sus cámaras. A medida que el camino se volvía un poco más descuidado, el grupo se vio obligado a entrar en las áreas sin cercar del parque. Emocionados por el potencial de capturar un oso en la cámara de cerca, recorrieron el lugar y se quedaron atónitos por lo impresionante de los paisajes, maravillándose ante la belleza del paisaje verde ondulado que los rodeaba. Después de caminar durante 7 horas, decidieron hacer una breve pausa. Reevaluaron su plan y decidieron continuar hacia el bucle del conector, que estaba en su mayoría sin cercar. Subieron a un risco para comer sus refrigerios de barras de granola mientras descansaban unos 30 minutos antes de continuar su caminata. De repente, Darsh avistó al oso negro que su amigo había visto antes, pero esta vez estaba mucho más cerca y lo miraba fijamente. Darsh se quedó congelado y miró al oso, de 136 kilogramos, mientras este lo observaba de arriba a abajo. En lugar de preocuparse por ser atacado, estaba preocupado por perderse una foto. Estaba convencido de que el animal estaría asustado de él, dándole la ventaja. Los amigos de Darsh también vieron al oso.
pero comenzaron a darse cuenta de que el oso se estaba acercando lentamente a ellos, aparentemente comenzando su caza. Los chicos se preocuparon y quisieron irse, sabiendo que no tendrían oportunidad, pero Darsh se quedó frente al oso, tomando más y más fotos. Sus amigos comenzaron a advertir que el oso ahora lo estaba acechando, pero él estaba demasiado absorto en su fotografía para darse cuenta o preocuparse. De repente, el oso comenzó a aumentar la velocidad y cerró rápidamente la brecha de distancia entre él y el chico, gruñendo mientras corría. Todos los chicos huyeron al ver a este animal masivo corriendo hacia ellos, excepto Darsh. Continuó tomando fotos del oso a medida que se acercaba cada vez más, mientras sus amigos le gritaban que se fuera y corriera con ellos. Estaba demasiado absorto en sus fotos para entender completamente lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Finalmente se dio cuenta de que el oso estaba a solo 13 metros de distancia y entró en pánico. Se dio la vuelta y trató de correr en el último momento, pero el oso aún estaba detrás de él, corriendo más rápido y más rápido. Los chicos se separaron y corrieron por diferentes caminos, esperando confundir al oso para que dejara de perseguirlos. Funcionó por un segundo, y el oso se detuvo en seco, preguntándose a quién seguir. Pero sus ojos rápidamente vieron a Darsh de nuevo, que estaba más atrás que el resto del grupo. Darsh había ganado una distancia considerable del oso mientras se detenía a correr cuando, de repente, lo peor sucedió. Mientras miraba al oso por encima de su hombro, tropezó con una roca y se torció el tobillo. Gritó de miedo mientras veía al oso que se acercaba hacia él, sabiendo que no tenía oportunidad de escapar esta vez. El oso cerró la brecha de inmediato y saltó sobre Darsh, desgarrando su cuerpo con sus enormes mandíbulas. Mordió con fuerza su cuerpo, arrancando piel y músculo de su rostro, torso y brazos. Lo agarró por las piernas y comenzó a arrastrarlo por el suelo, mientras la sangre comenzaba a saturar la tierra debajo de él. El animal mordió ferozmente su cuerpo, dejando numerosos cortes y mordeduras por todo su cuerpo, tratando de arrancarle las extremidades. Gritó de agonía y llamó a sus amigos, pero no pudieron hacer nada. Una vez que se habían alejado lo suficiente y no podían escuchar el crujido de un oso que se acercaba, llamaron a la policía para informar que Darsh estaba desaparecido. Se organizó rápidamente un equipo de búsqueda por parte de la policía de West Milford para encontrar al joven y recorrieron el área durante 2 horas seguidas. Finalmente encontraron los restos de Darsh Patel. Su cuerpo estaba apenas reconocible y completamente cubierto de sangre, con partes del cuerpo esparcidas por el sendero. Mientras el equipo de búsqueda observaba el desastre del cuerpo ante ellos, de repente escucharon ruidos detrás de ellos cuando el oso emergió de los arbustos. Estaba viniendo a recoger su comida una vez más, pero sorprendido por el número de personas delante de su comida, comenzó a ponerse agresivo con los hombres presentes que intentaban ahuyentarlo. Los gritos del equipo de búsqueda al oso solo enfurecieron más al animal. Finalmente, por la seguridad de todos y para vengar al joven estudiante universitario, dispararon y mataron a la bestia feroz, poniendo fin a su reinado de terror. Recogieron el cuerpo de Darsh y lo devolvieron a la familia, dejándolos lamentar la muerte de su hijo, que murió demasiado pronto. Se declaró que el grupo no había hecho nada malo y que el ataque no fue provocado, pero creían que el ataque podría haber sucedido porque el animal estaba extremadamente hambriento. Quizás olió las barras de granola que tenían en su mochila y se acercó para arrebatárselas, siendo la muerte de Darsh un efecto secundario. Correr también habría activado los instintos depredadores naturales del animal, lo que lo llevó a perseguir al grupo. Se ve al oso corriendo hacia él a menos de 15 metros de distancia. Fue poco después de este momento cuando Darsh Patel se dio cuenta de la gravedad de la situación. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.
Eugene de León no era un hombre de 60 años común y corriente. No, señores. Eugene era un domador de serpientes. Había convertido su vida en una misión: mostrar al mundo la belleza oculta y los peligros escalofriantes de estas magníficas criaturas. Su espectáculo, capaz de despertar el miedo más ancestral en el corazón humano, era el plato fuerte de cualquier evento. Pero Eugene no era un payaso sediento de fama. No se equivoquen, su lucha era genuina: la conservación de estas especies incomprendidas. Dedicaba cada minuto a enseñar a la gente el respeto que merecían estos animales. Fuera del escenario, Eugene era un héroe anónimo. Respondía llamadas de auxilio para rescatar hogares y edificios infestados de serpientes. Y aún le quedaba tiempo para ser bombero voluntario. Todos los que lo conocían lo recuerdan con una sonrisa eterna y una sabiduría enciclopédica sobre el fascinante mundo de los reptiles. Serpientes. Sí, eran su gran amor. Pero su conocimiento reptiliano iba mucho más allá. Tortugas, lagartos, hasta cocodrilos. Si tenía escamas, Eugene era el hombre. Su especialidad, sin embargo, eran las serpientes de cascabel. Viajaba por todo el país mostrando su impresionante colección. Eugene era una cara familiar en cada convención, en cada festival que necesitara un experto en serpientes. Y así, llegamos al Rattlesnake Roundup Festival, un evento anual que se celebra en mayo. Estos rodeos de serpientes de cascabel, como se les conoce popularmente, son una tradición arraigada en el sur de Estados Unidos. Texas es su meca. Y aunque las serpientes de cascabel son las reinas del espectáculo, no son los únicos reptiles que desfilan por allí. El festival es un hervidero de actividades: clases de manejo de serpientes para los más valientes, producción de antiveneno, la ciencia al rescate, artículos de cuero de piel de serpiente, moda exótica, productos alimenticios. ¿Alguien quiere probar un bocado? Clases de cocina con carne de serpiente, del susto al plato. Lo que busquen, lo encuentran aquí. En sus orígenes, este tipo de eventos eran un espectáculo deplorable, con un historial lamentable de maltrato animal y nulas medidas de seguridad. Pero atención, desde los años 90, leyes estrictas sobre seguridad y cuidado animal han transformado los rodeos de serpientes. Ahora son una plataforma educativa para concientizar al público sobre la conservación. Han demostrado que, incluso con animales peligrosísimos, se gana más respetándolos y protegiéndolos que intentando erradicarlos de la faz de la tierra. No es un evento para todos los estómagos. Seamos sinceros, hay despiece de animales en directo. Para los más sensibles, abstenerse. Pero en general, el Rattlesnake Roundup busca educar más que impactar. Eugene llevaba 6 años asistiendo al festival. Aquel año, 2022, él y sus apreciadas serpientes de cascabel eran una de las grandes estrellas. El primer día transcurrió como se esperaba. Cientos de personas se agolparon en el puesto de Eugene, fascinadas por su manejo de los reptiles vivos, absorbiendo cada palabra de sus charlas sobre precauciones de seguridad, compartiendo de las especies y hábitats exóticos. El segundo día, sábado, la locura se desató. Por la tarde, la multitud se multiplicó con los que salían del trabajo. Miles de personas invadieron el recinto, participando en todas las actividades. Pero tanta aglomeración, el incesante ruido de pisadas, los olores extraños, el murmullo constante de voces y gritos, estaba irritando a una de las serpientes de cascabel. Después de ser sacada de su caja oscura y cálida varias veces ese día, ¿quién podría culparla de estar harta de tanta perturbación? Eugene, con su gancho de manejo, levantó a un ejemplar particularmente grande de la caja. La multitud jadeó, maravillada, cuando la alzó por encima de su cabeza. La criatura, de más de 2 metros de largo, reaccionó de forma predecible ante la luz brillante y el mare magnum de movimiento a su alrededor. Atacó, como un rayo. Se abalanzó sobre Eugene, asestándole 2 mordiscos fulminantes en el hombro. El ataque fue tan rápido e inesperado que la mayoría de los espectadores ni siquiera lo vieron. Los pocos que lo presenciaron se tranquilizaron al instante al ver la serenidad de Eugene. Él, con una sonrisa imperturbable, devolvió la serpiente a su caja y le indicó a su hijo, también experto domador, que continuara con la demostración. Eugene se dirigió al puesto médico. En ese corto trayecto,
ya empezó a sentir los efectos del veneno. El hombro le quemaba como 1000 demonios, un dolor que se extendía rápidamente por el brazo y el pecho. Eugene lo sabía mejor que nadie. Una mordedura en la parte superior del cuerpo era una sentencia de muerte. En esa zona, los vasos sanguíneos y las arterias principales transportan el veneno mortal a toda velocidad. Y una vez que alcanza los pulmones y el cerebro, las posibilidades de supervivencia se desploman. Al llegar al puesto médico, Eugene se desplomó antes de poder pronunciar una palabra. Con la visión borrosa, la respiración trabajosa, solo pudo señalar su hombro, indicando el lugar de la mordedura. Ironías del destino. El festival más grande sobre serpientes de cascabel no tenía antiveneno en sus instalaciones. Es una sustancia estrictamente controlada. Solo se administra en hospitales. Y para colmo, el antiveneno de serpiente de cascabel no se puede almacenar a largo plazo. Hay que prepararla en el momento en el que llega un paciente que lo necesita. La preparación lleva horas. La lucha contra el reloj es mantener a la víctima con vida hasta que el antiveneno esté listo. Eugene lo supo antes de que llegara el helicóptero. No iba a sobrevivir. Una mordedura tan alta en el cuerpo y a su edad. Sus posibilidades eran nulas. Y así fue. Eugene perdió el conocimiento justo cuando el helicóptero despegaba. Los paramédicos avisaron al hospital que se puso en marcha para preparar el antiveneno. Pero 8 horas después de la mordedura, Eugene exhaló su último aliento. No volvió a despertar. Murió en el mismo recinto del festival. Su muerte causó un revuelo inmenso. Los rodeos de serpientes de cascabel volvieron a ser noticia. La gente cuestionaba las normas de seguridad del festival, pero seamos honestos. Eugene hizo todo según el protocolo, todo perfecto. Esto fue, sencillamente, un accidente trágico e inevitable. Su familia emitió comunicados diciendo que murió haciendo lo que le apasionaba y que continuarían su legado de educación y concientización mientras vivieran. Cada evento, festival y conferencia donde Eugene había mostrado a sus amadas compañeras escamosas se unió para recaudar fondos para su funeral. Ciudadanos anónimos, a los que había ayudado en sus días de bombero, también aportaron su granito de arena. Quedó claro el impacto que Eugene de León había tenido en la vida de tanta gente. Su pasión lo impulsó, pero al final fue esa misma pasión la que lo condujo a su aterradora desgracia increíble. Decir que el Dr. Richard Root era un hombre notable sería quedarse corto. Era mucho más que eso. Una leyenda, un faro de esperanza en el oscuro y a menudo incomprensible mundo de las enfermedades infecciosas. Tras graduarse con honores de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins, especializándose en las enfermedades más letales y contagiosas, dedicó su vida entera a fortalecer y mejorar hospitales y universidades a lo largo y ancho de los Estados Unidos. No se conformó con lo establecido. No. Él mismo creó un departamento completamente nuevo, abriendo caminos inexplorados para futuras generaciones de médicos que ansiaban adentrarse en el complejo campo de las dolencias contagiosas. Su ambición por el saber y su inquebrantable vocación lo llevaron a convertirse en el jefe de medicina de la renombrada Universidad de California y, como si fuera poco, presidió el consejo directivo de la Federación Americana de Investigación Médica. Y eso es solo la punta del iceberg. Fue autor de innumerables libros. Su nombre resuena en cientos, miles de artículos de investigación y lideró personalmente a un sinnúmero de estudios clínicos que marcaron un antes y un después en la medicina. Desde las mismísimas Harvard y Yale, lo llamaban constantemente para impartir conferencias magistrales, para iluminar a sus estudiantes con tratamientos innovadores, para compartir la sabiduría que emanaba de su mente brillante. La vida de Richard tenía un único y sagrado propósito: salvar tantas vidas como le fuera humanamente posible. Sus logros son tan vastos que resultaría imposible enumerarlos en su totalidad. Y es que, ¿quién podría calcular con exactitud cuántos millones de vidas salvó su investigación tanto antes como después de su trágico final? A sus 68 años, Richard sentía que era el momento de alejarse un poco de las extenuantes jornadas de investigación, de la presión asfixiante del laboratorio.
Siempre amó la docencia, pero su agenda implacable casi nunca le había permitido dedicarse plenamente a moldear a la próxima generación de médicos. Así que Richard, fiel a su espíritu aventurero y a su rechazo a la mediocridad, decidió viajar con su nueva esposa Rita hasta Botsuana. Su plan era simple pero grandioso: combinar su pasión por enseñar con su profunda devoción por la vida humana. Él y algunos de sus colegas habían sido invitados a este país africano para capacitar al personal médico local en los tratamientos más avanzados y efectivos contra la creciente pandemia del VIH. Botsuana, enclavada en la punta sur de África, es una de las naciones de más rápido desarrollo en el continente. Su gobierno había realizado avances monumentales en la mejora de carreteras, escuelas, hospitales e infraestructura en general. Necesitaban urgentemente un experto en medicina, alguien capaz de formar a sus médicos y enfermeras en las últimas tecnologías y medicamentos disponibles, y no pudieron encontrar un candidato mejor que el Dr. Root. El viaje, en principio, iba a durar solo 2 meses, pero Richard y Rita habían planeado convertirlo en una suerte de luna de miel tardía, intercalando, por supuesto, los compromisos laborales de Richard. Desde que se casaron, la agenda demencial del médico les había impedido disfrutar de una luna de miel propiamente dicha. Así que esta era la situación ideal para matar 2 pájaros de un tiro, como suele decirse. Además, más allá de la oportunidad de enseñar, ambos ansiaban conocer una tierra extranjera, rica en cultura y tradiciones ancestrales, con paisajes asombrosos y una fauna exótica que les robaría el aliento. Planeaban exprimir al máximo su estadía, realizando cuantos safaris y caminatas les fuera posible desde el hospital donde Richard iba a trabajar. El hospital Princess Marina estaba ubicado en el corazón de Gaborone, la capital del país, y en las afueras de la metrópolis serpentea el río Limpopo, que también marca la frontera con la vecina Sudáfrica. Durante las primeras 3 semanas, Rita se dedicó a explorar la ciudad y a organizar su hogar temporal, mientras Richard se familiarizaba con el personal del hospital Princess Marina. Desde el primer momento, la pareja se sintió acogida con los brazos abiertos. Los médicos y enfermeras locales estaban ansiosos por aprender de aquel hombre brillante y apasionado. Richard trabajó incansablemente, hasta altas horas de la noche, atendiendo a más pacientes de los que podía contar en aquellos primeros días. Pero esto era precisamente lo que lo impulsaba, lo que le daba energía: salvar vidas y enseñar a otros a salvar aún más. A sus 68 años, cualquiera esperaría que estuviera jubilado o al menos pensando en la jubilación, pero Richard no daba señales de querer aminorar la marcha. Todos los desafíos que enfrentaba en Botsuana le habían dado un renovado sentido de propósito. Afortunadamente, a Rita no le importaba. Ella sabía perfectamente quién era Richard antes de casarse con él, y fue precisamente su pasión y su empuje lo que la enamoró perdidamente. Tomó su ritmo de vida con naturalidad, sabiendo que todo ese arduo trabajo eventualmente disminuiría, permitiéndoles disfrutar de las escapadas que tanto habían planeado. Las primeras semanas volaron como hojas arrastradas por el viento. Rita había dejado su hogar perfectamente amueblado y organizado, y Richard finalmente sintió que podía tomarse un día o 2 para conocer los alrededores. Decidieron comenzar sus viajes por Botsuana justo en las afueras de Gaborone, con una excursión de un día a la Reserva Natural de Thule. La Reserva Natural de Thule es solo una pequeña parte de un área protegida mucho mayor llamada Círculo de Thule. En su totalidad, se extiende por más de 800.000 hectáreas, con la Reserva Natural de Thule ocupando 72.000 hectáreas en su centro. La reserva lo tiene todo: safaris en vehículos 4x4, paseos en canoa, una fauna más abundante de lo que uno podría imaginar, campamentos de lujo y hoteles diseminados por todo el terreno, e incluso safaris a caballo. En aquel fatídico día de marzo de 2006, Richard y Rita se aventuraron en la reserva en compañía de 2 guías expertos que les prometieron mostrarles lo máximo posible en solo 24 horas. El día comenzó con un viaje de 3 horas en coche hasta el río Limpopo. Este trayecto sirvió también como un improvisado safari, y tuvieron la suerte de ver una manada de elefantes, incontables antílopes de diversas especies, e incluso se toparon con una jauría de hienas devorando un oryx que habían cazado esa misma mañana.
Incluso los guías comentaron que estaban teniendo una suerte inusual para avistar tanta vida salvaje en un solo día. Si bien el parque nunca carecía de animales, el grupo tomó más fotos y realizó más avistamientos en esas 3 horas que la mayoría de la gente en 2 días completos. Al llegar al río, tomaron rápidamente un trago de agua antes de dirigirse a las canoas que estaban amarradas a un árbol cerca de la orilla. La siguiente etapa de su excursión consistía en un corto paseo en canoa antes de detenerse en un popular abrevadero. Este tramo del río era particularmente tranquilo. No había rápidos agitados y era tan frecuentado por lugareños y turistas que hasta los animales lo evitaban. Pero la hora en el agua era principalmente para disfrutar del paisaje y observar aves. Simplemente disfrutaban relajándose en sus pequeñas embarcaciones. Pero marzo marca el inicio del otoño en el sur de África. Es la época del año en que las plantas dejan de dar frutos. Los animales se adentran en la espesura del bosque en busca de alimento y también para encontrar pareja y tener crías a tiempo para la primavera. Las aguas no rebosan precisamente de vida, por lo que los cocodrilos, que dependen de los antílopes que se acercan a beber, empiezan a sentir hambre y desesperación. En la semana previa a aquel día fatídico, ya se habían producido media docena de ataques de cocodrilos en el río Limpopo, y 2 hombres habían sido reportados como desaparecidos tras salir a pescar en las orillas. El problema radicaba en que las autoridades de Botsuana habían pasado por alto por completo este inusual repunte en la actividad de los cocodrilos. Todos los ataques habían ocurrido a ciudadanos sudafricanos en la orilla sur del río y fueron reportados a las autoridades de Sudáfrica. Sin comunicación alguna entre ambos países sobre estos incidentes, los guías se aventuraron en el río completamente ajenos al peligro potencial. Su única preocupación era estar atentos a los hipopótamos. Los hipopótamos son mucho más agresivos que cualquier otra criatura que habite en el río y matan a más humanos cada año que los cocodrilos. Por eso, sus ojos escrutaban el agua buscando las características jorobas grises que sobresalían de la superficie como rocas en lugar de reptiles escamosos. Además, nunca antes en la historia del parque se había avistado un cocodrilo en esa ruta de canoas. Pero todo estaba a punto de cambiar. A primera hora del día anterior, una monstruosidad de 4,5 metros, hambrienta y al acecho, se había adentrado en la ruta de canoas de la reserva. Durante casi 2 días, había buscado comida en las orillas, sin éxito alguno. Cuando Richard y su guía se subieron a la primera canoa, seguidos de cerca por Rita y su guía, el animal se encontraba a escasos metros de ellos, tomando el sol de la mañana. Ellos fueron las primeras señales de vida que había detectado desde su llegada, y era plenamente consciente de su presencia incluso antes de que comenzaran a remar. Se sumergió en el agua justo antes de que pasaran remando y siguió a la primera canoa, que casualmente era la embarcación de Richard, mientras avanzaban río abajo. Totalmente ajenos al peligro que los acechaba desde las profundidades, la pareja fotografiaba las numerosas especies de aves y seguía remando a un ritmo pausado. El depredador mantuvo la vista fija en el casco blanco de fibra de vidrio de la canoa. Sabía que había gente a bordo de aquellas extrañas estructuras y esperaba que se bajaran y entraran al agua. Pero tras media hora de espera y persecución, se hizo evidente que los humanos en la superficie no iban a abandonar la seguridad de sus embarcaciones. Fue entonces cuando la criatura tomó la decisión de salir de su zona de confort. Tendría que atraparlos directamente de la canoa y debía ser rápido. Lo que ocurre con los cocodrilos de río es que, aunque prefieren cazar a sus presas desde el agua, no se limitan a ello. Cazan igual de bien en tierra firme y pueden superar fácilmente a un hombre adulto en carrera. No sobrevivieron al asteroide que extinguió a los dinosaurios por nada. Estas criaturas son increíblemente versátiles y adaptables a los desafíos que se les presentan. Aquel día no iba a ser diferente. Había presas que cazar, y el reptil iba a encontrar la manera de atraparlas sin importar el método. Se acercó sigilosamente a la canoa lo máximo posible. Solo la punta de su hocico y sus ojos prominentes eran visibles sobre el agua, flotando silenciosamente como ramas arrastradas por la corriente.
Se acercó tanto que estaba a solo 1 metro del borde de la canoa cuando el guía de la embarcación que seguía a Richard notó al cocodrilo casi invisible a su derecha. Alcanzó a gritar la palabra Quenya en su lengua nativa setsuana para advertirles, pero este estallido de ruido hizo que el cocodrilo reaccionara de forma explosiva. El reptil se lanzó fuera del agua como un látigo. Desde su canoa, Rita y su guía vieron al animal impulsarse a solo 1 metro de su marido. Casi con gracia, saltó por el aire, con las fauces abiertas de par en par, como si volara hacia la embarcación. Cerró sus mandíbulas sobre el brazo derecho del hombre mayor con un crujido espeluznante que resonó con tal fuerza en el paisaje que espantó a las aves en la distancia. Richard no tuvo tiempo de reaccionar. La realidad de lo que lo había atrapado apenas se registró en su cerebro antes de ser arrastrado fuera de la canoa, cayendo al río de cabeza. El guía soltó la canoa peligrosamente tambaleante e intentó agarrar la pierna de Richard mientras pasaba a su lado, pero solo logró aferrarse a un puñado de tela que se desgarró de su agarre antes de que pudiera sujetarlo firmemente. El guía casi cayó al agua también, pero de alguna manera logró mantener el equilibrio. Una mezcla de sangre y agua cegó sus ojos y se limpió furiosamente la cara con una mano mientras buscaba su remo con la otra. Casi simultáneamente, los guías comenzaron a remar con todas sus fuerzas para alejarse de la escena infernal. Cuando Rita se dio cuenta de que se estaban alejando a toda velocidad del lugar donde su marido había sido arrebatado, salió de su estupor y empezó a gritar desesperadamente que volvieran. Su guía tuvo serios problemas para contenerla en la canoa. Casi vuelcan cuando ella intentó saltar al río para ir tras Richard, pero realmente no había nada que ninguno de ellos pudiera hacer salvo huir del peligro. Esos guías sabían muy bien que el animal los mataría a todos si fuera necesario para proteger su presa. El pobre Richard tuvo tan poca advertencia de lo que estaba a punto de suceder como el resto de ellos. Un instante antes, estaba intentando enfocar su atención en el vuelo de un ave exótica. Luego, un estallido brutal, un torrente de agua salpicando por doquier y un brazo que fue aprisionado con tal fuerza que los huesos en su interior se hicieron añicos instantáneamente. Sintió la presión insoportable en su brazo, el tirón implacable y la súbita inmersión en las frías aguas del río. Estaba siendo arrastrado hacia abajo tan rápido que perdió por completo el sentido de la orientación. Solo cuando llegaron al fondo del río pudo siquiera intentar escapar, pero ahora se encontraba en el reino del cocodrilo, en su propio terreno de caza. La bestia soltó a Richard, pero antes de que pudiera siquiera pensar en nadar hacia la superficie, cerró sus mandíbulas asesinas alrededor del pecho de Richard. La criatura no tenía intención alguna de dejarlo escapar. Simplemente quería reacomodar su agarre de forma más segura. Richard abrió la boca para gritar cuando la mortífera rosa de dientes se hundió en su pecho, expulsando el poco aire que aún le quedaba en los pulmones e inundando el espacio vacío con agua turbia. Sus espasmódicos movimientos, impulsados por la falta de oxígeno, no inmutaron al animal en absoluto. Sabía que el hombre estaba firmemente atrapado en sus fauces ahora. Lo único que necesitaba hacer era mantener su presa, permanecer quieto y esperar a que el humano se ahogara en las profundidades oscuras del río Limpopo. Los dedos de Richard arañaban desesperadamente el hocico de la bestia, pero sus fuerzas se debilitaban a cada segundo. Tardó menos de 1 minuto en sucumbir al ahogamiento, consciente en todo momento del dolor desgarrador en su pecho. El cocodrilo esperó otros 2 minutos solo para asegurarse de que el hombre se había ido por completo y de que las canoas de la superficie se habían alejado antes de nadar río arriba para esconder el cuerpo en un lugar más seguro. En la superficie, los guías finalmente lograron controlar a Rita. Incluso ella misma tomó su remo y ayudó a remar el resto del camino hasta el punto de descanso al que se dirigían. Volver atrás no era una opción. No tenían idea de dónde había ido el animal y el centro de rehabilitación estaba más cerca de ellos que su punto de partida y era la forma más rápida de conseguir ayuda. Cuando llegaron, el personal ya estaba esperando al doctor y a su esposa con el almuerzo, tal como lo habían acordado por teléfono. Los guías gritaron las terribles noticias sobre lo sucedido, incluso antes de atracar.
Se hicieron llamadas de emergencia y el personal llevó a Rita a una habitación para que esperara a las autoridades. Se aseguraron de que no estuviera sola ni por un segundo y de que siempre tuviera una taza de té caliente a su lado. Pero ella se encontraba en un estado de shock tan profundo que ni siquiera podía reunir fuerzas para llevar la taza a sus labios. Cuando llegaron la ambulancia y la policía, Rita fue trasladada de inmediato para ser tratada por shock, y cuando la policía intentó interrogar a los guías, se dieron cuenta de que el hombre que acompañaba a Richard estaba en un estado tan lamentable como Rita. No se molestaron en esperar otra ambulancia. El gerente del complejo turístico llevó personalmente al guía traumatizado al hospital. El guía de Rita se ofreció a llevarlos de vuelta al lugar donde había ocurrido el ataque, y en menos de una hora, guardias forestales, cazadores y buzos descendieron sobre la zona en busca de Richard. Tras 2 días de búsqueda exhaustiva, finalmente desistieron. No había rastro de Richard ni de su agresor. Teorizaron que probablemente se encontraba en algún lugar en el fondo del río, escondido bajo rocas o juncos. Los cocodrilos prefieren devorar a sus presas por partes, volviendo a sus escondites varias veces a lo largo de días o incluso semanas. Y 4 días después del ataque, cuando los restos de Richard fueron arrastrados a la orilla, sus sospechas se confirmaron. Le faltaban ambos brazos y su pierna izquierda estaba cercenada por debajo de su rodilla. Todo apuntaba a que el animal había estado alimentándose del hombre durante los últimos 4 días mientras se descomponía bajo el agua. Pero un golpe de suerte debió liberar a Richard de su prisión acuática, y esto hizo que flotara a la superficie, donde fue encontrado por unos lugareños que se acercaron al río para recoger agua. Richard fue devuelto a los Estados Unidos, o al menos lo que quedaba de él, para que pudiera recibir un funeral digno. Y para entonces, cada universidad en la que había enseñado, cada hospital en el que había trabajado, y cada alma que se había cruzado en su camino, había oído hablar de la trágica noticia. Decir que el mundo de la medicina se estremeció hasta sus cimientos sería quedarse corto. La pérdida de un hombre tan brillante y filantrópico fue una tragedia inimaginable para todos los que lo conocieron. Incluso los médicos y enfermeras del Hospital Princess Marina, que solo lo habían conocido durante 3 semanas, celebraban un homenaje al Dr. Root, depositando ramos de flores en el río Limpopo para que flotaran río abajo, rodeados del canto de los pájaros y la luz del atardecer. El depredador en cuestión nunca fue encontrado ni vuelto a ver jamás. Parece casi imposible que una bestia de 4,5 metros pueda permanecer completamente oculta a la vista, pero las oscuras profundidades de las corrientes de agua dulce pertenecen a estos reptiles prehistóricos después de todo. Y dada la larga vida que pueden llegar a tener los cocodrilos, es casi seguro que todavía anda suelto por ahí, buscando a otra víctima para llevarla a sus desgracias increíbles.